pero bueno, si no, indicaré también que la presentación pues se queda ahí colgada para quien la quiera reutilizar en el futuro. El hecho de esta situación de haberlo hecho virtual, pues rompe un poco la idea del taller, por así decirlo. Y explico por qué. Teníamos una aula reservada, ¿no? Y este aula pues estaba llena de ordenadores y de alguna forma yo sí que quería digamos, estar ahí en contacto tanto con las personas como con los ordenadores, ¿no? Y, y nada, estoy compartiendo pantalla para no estar hablando desde la nada. Y entonces rompe un poco la idea de taller. No obstante, en algún momento dado preguntaré si alguien quiere decirme, por ejemplo, un tema o temas para analizar y entonces estaré atento al chat. Voy a dejarme ya posicionado el chat, de hecho, no sé si un segundo, vale, por si acaso. Y en cualquier caso, si veis que alguien ha hablado y no le he hecho caso, pues también me paráis en cualquier momento dentro de lo que cabe, lo más dinámicamente posible y lo más, interactuando lo más posible también. Vale, si tenéis acceso a Pedro, soy Alicia. Mira, si Sí. quieres yo estoy un poco pendiente del chat y para que tú puedas centrarte mejor en la presentación y yo te aviso. Vale, genial. Pues nada, la presentación la tenéis y la voy a ir mostrando aquí en pantalla. Un segundo que cierro aquí ventanas. Y básicamente es solo una introducción. Luego vamos a movernos concretamente por dos IAs, por ChatGPT y por Perplexity. Vamos a ver si nos da tiempo. Y bueno, tenía, claro, el tema del taller, la IA en la información y comunicación científica. Es muy grande el tema. De hecho, pues hay estudios en esto, me refiero. Hay gente que nos dedicamos a ello, muchas subdisciplinas, muchos subconjuntos dentro de este gran conjunto. Y bueno, entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues acotar un poco la idea del taller. La idea del taller, de hecho, está muy bien porque me ha gustado porque, sinceramente, esta mañana no sabía si iba a encajar demasiado, viendo sobre todo personas que se han conectado, personas que, digamos, conocemos los nombres y gente, por ejemplo, pues que es catedrática en esta disciplina. Y entonces, a lo mejor, no sé si iba a cuadrar mucho, porque, claro, hay gente pues experta en estos temas. Entonces, el tema que he elegido para trabajar es el de las búsquedas, ecuaciones de búsquedas, concretamente. Viene muy bien porque en la mesa anterior, por ejemplo, creo que ha sido Venceslao, en un momento dado, ha hablado se ha hablado de Scopus, principalmente, ¿no? También de la base de datos. Pero creo que ha habido un momento como diciendo, cuando yo le pido a ChatGPT cualquier IA una información concreta o papers, pues eso que se ha comentado al final, pueden incluso hasta alucinar. Entonces, la idea del taller es construir, más que pedirle información, es construir ecuaciones de búsqueda para luego lanzarlas en esas bases de datos. ¿Vale? Está un poco en la idea. Y una idea que subyace, digamos, o que sobrevuela a todo esto, está relacionada con la mesa 1, que ahí, pues bueno, yo también participo de ese movimiento de tratar de, esa mirada ecológica, ¿no? Al tema de la IA y demás. Y entonces, el tema que sobrevuela es este también, el de cómo podemos hacer ingeniería de prompts. Prompts, podemos decir en este taller que es, podemos decirlo así, mensajes que le lanzamos a las IAs, y la ingeniería es la forma de hacerlos, ¿vale? Entonces, la idea es cómo optimizar esos prompts en dos sentidos. El primero de ellos es, con el menor esfuerzo posible, digamos, trabajando mucho los prompts, seguir obteniendo lo que queremos conseguir, o dedicándole también mucho tiempo a los prompts, obtener mucho más de lo que podríamos conseguir con un prompt simple, ¿no? Una frase simple. Entonces, esto es importante saberlo, que conecta un poco con la primera mesa y con la segunda, y bueno, sí que lo quería decir. En este sentido, tengo aquí el índice. Voy a presentaros esto de los prompts, las ideas básicas, y luego yo tengo hecho dos prompts un poco más avanzados. Ciertamente yo, claro, pensaba hoy por qué he elegido estos temas, porque me parece interesante también para la audiencia por ejemplo, de estudiantes. Por ejemplo, Belén, da clases en una asignatura en la competencia que se llama búsqueda y recuperación de información. Entonces, trabajamos y mucho con búsquedas de información, como os ha dicho antes también en bibliotecas universitarias. Entonces, voy a utilizar dos bases de datos y han sido un poco, pues mirad, Google Scholar, por un lado, porque es de acceso gratuito, vamos a decir, y Scopus, pues mira, me viene muy bien porque además se ha mencionado en la segunda mesa, ¿no? Entonces, encajo un poco por ahí. Scopus, pues sí que es verdad que requiere suscripción, pero esto está muy bien, lo que voy a plantear yo. Yo me voy a dedicar concretamente a Google Scholar, no sé si me dará tiempo, de hecho, lanzar búsquedas en Scopus no voy a poder porque, bueno, esta mañana se me ha olvidado, estoy grabando la sesión, ¿no? Y se me ha olvidado estar ya conectado con la VPN. Entonces, como estamos en casa, pues no tengo
no tengo acceso a la VPN, entonces no voy a acceder a Scopus, pero sí que voy a mostrar el prompt que planteo, que he diseñado. ¿Vale? Y nada, entonces va un poco por ahí y ChatGPT y Perplexity simplemente bueno, por comparar, añadir algo a ChatGPT, que es verdad que suele ser la que más se usa. Y esto es extraño porque bueno, conoceréis probablemente a Lluís Codina, que hace muchos análisis, comparando la efectividad o le pone nota, ¿no?, a las IAs, haciendo una misma búsqueda. Y es verdad que ChatGPT, pues, bueno, tampoco recuerdo todas sus pruebas, todos sus experimentos, pero es verdad que ChatGPT rara vez queda la primera. De hecho, Perplexity, Fine, otras pues quedan siempre por encima. Entonces, esto es un tema también a analizar, porque al final nos quedamos con ChatGPT, porque fue la primera, quizá, así más conocida, porque nos es más sencilla la interfaz. Puede ser. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Perplexity también. Si queréis, mientras yo voy hablando, no sé si tenéis cuenta en ChatGPT, podéis abrirla. Entiendo también que hay opción de presentar un prompt. Perplexity también te puede registrar gratuitamente, ¿vale? Yo las versiones que utilizo de estas dos herramientas, modelos, IAs, pues son las gratuitas. La verdad que nunca pagué por usarlas y va un poco por ahí, ¿no? Entonces, me he cortado antes al decir algo de Scopus y lo retomo ahora. El tema de Scopus, claro, requiere VPN. Entonces, esa IA que se ha comentado en la mesa anterior, bueno, que te lanza, que te hace esas revisiones incluso, ¿no?, de literatura ya, con los primeros documentos que encuentra y demás, pues claro, para eso es verdad que tienes que tener suscripción, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia también con Google Scholar en ese sentido. Bueno, podríamos haber utilizado también OpenALES, que yo lo uso bastante, pero me gusta Google Scholar por el tema de los campos y operadores in title y demás que voy a utilizar aquí, ¿vale? Entonces, por eso he utilizado esas. Bueno, esto del prompt lo explico antes, que así en cercanía podríamos decir que son los mensajes que introducimos a las IAs generativas. Lo que se refiere a la ingeniería de prompts es traído estas dos máximas, digamos, bueno, de este trabajo de Kostinsky y tal, 2023, y se refieren más al componente humano que hay a la hora de hacer prompts. No dejarlo todo a confianza de las máquinas, sino el valor que tiene la persona, en este caso, a la hora de redactar ese primer mensaje. Bueno, ese mensaje con el que va a interaccionar con la IA, ¿vale? Con la IA. Entonces, el optimizar, aquí viene otro apartado grande del tema del taller, tiene que ver con la eficiencia realmente. Y como he dicho antes, la eficiencia tú puedes ganar en eficiencia de dos formas. O con lo que tienes conseguir más, o en virtud de los mínimos recursos que empleas, mantenerte en eso que estás consiguiendo, ¿no? Hay varias formas de ganar en eficiencia. Entonces, la idea de esto es que con un buen prompt podemos sacar mucho más y además vamos a gastar mucho menos recursos. Y aquí es donde enlazo un poco con el tema de la primera mesa, ¿vale? Que es el de minimizar los recursos ecológicos, de consumo, de energía al usar IA. Me gusta mucho este criterio que marco aquí de criterio min-max. La idea para mí, habiendo usado IA al inicio y siguiendo usándola, pero en menor medida, es minimizar al máximo el uso de la IA. Y eso te hace ganar en eficiencia. Yo creo que me muevo en un entorno en que la lucha es, bueno, el comentario es que la IA gasta mucha agua y que no hay que usarla. Claro, como profesor, por ejemplo, en la facultad, incluso veo quejas de que se esté tratando la IA generativa en el aula. Pero bueno, es que el problema no es que la traiga yo como temario, es que la gente a la clase ya viene usándola, ¿no? Entonces, por eso también en la primera mesa de hoy hablaba yo un poco del tema de la educación, perdón, de la alfabetización artificial, porque lo veo muy necesario, ¿no? Entonces, a ver cómo lo tratamos. Incluso esa idea de alfabetización artificial incluiría una crítica al uso de la IA, ¿no? Lo incluiría. Y yo tengo aquí un meme que, bueno, lo enlazo para no tener problemas de derechos. Lo tengo aquí, de hecho, en esta diapositiva abierto, ¿vale? En el chat he puesto la que no sale el meme por si hubiese problemas. Y bueno, viendo también un poco la gente que había conectado al chat, valoraba si poner uno de un rapero que hay así un poco más conocido, pero este meme de Yowi me parece muy interesante. He revertido el orden. Habitualmente sale Yowi riéndose, bueno, divertido, y Yowi dándose cuenta de algo malo, ¿no?, después. Y hasta qué punto optimizar. Pues esto lo vi el otro día, de hecho, por Mastodon. Alguien lo comentaba. No, jolín, es que he dedicado tanto tiempo a hacer un prompt, le he puesto tantas ganas que al final no me ha hecho falta ni lanzarlo, ¿no? Como diciendo, es que preparando el prompt me he dado cuenta de que no me hacía falta preguntárselo concretamente a ChatGPT o a la IA generativa correspondiente. Pues bueno, hasta ese punto, ¿no? Hasta ese punto podemos optimizar los prompts. Sería un poco la idea graciosa y demás. Entonces, nada, voy
voy avanzando. Otra opción realmente también es crear, por ejemplo, prompts para automatizar tareas y acciones. Y eso es un poco lo que vamos a tratar, lo que voy a tratar en este taller, cómo crear un prompt que te permita, por ejemplo, introducirle un tema, un grado de precisión en la búsqueda que tú quieres hacer y te dé la ecuación de búsqueda correspondiente. Vamos a intentarlo. De hecho, tengo un poco de miedo también porque no sé que con esto de que cada vez que entras a ChatGPT yo borro todos los chats, pues no sabes qué te vas a encontrar, a ver cómo reacciona. De hecho, haciendo pruebas me he encontrado respuestas diferentes de la misma IA generativa. Entonces, no sé si alguien por el chat puede... Claro, aquí juego con un poco de desventaja porque, como he dicho antes, hay documentalistas, hay gente catedrática en nuestra disciplina y demás, pero si alguien quizá no cercano al ámbito de las... Alguien quizá no... Perdona, hay un micro abierto, voy a ver si lo... Ay, vale, ya está cerrado. Estaba haciendo interferencias. Entonces, no sé si alguien que no trabaje en una biblioteca, vamos a poner, se atreve a lanzar por el chat un ejemplo de búsqueda. Vamos a poner, por ejemplo, cómo lanzaría una primera búsqueda en Google Scholar, por poner, sobre el tema que queráis. Si no surge un tema, lo planteo yo. Me espero a ver si decís algo por el chat. Bueno, no sé si estáis escribiendo, le doy un poco de margen. Pedro, mientras tanto, lo que sí se está indicando por el chat es que parece ser que para acceder a Scopus no necesitamos VPN, solo con la cuenta de correo. Me adelanto a... Esto a raíz de un comentario. ¿Pero referís a la cuenta de correo de la UCM o de una universidad? Sí, pero Claro, dicen que sí. porque la universidad tiene suscripción, supongo. Claro. No sé si estoy equivocado. Yo pensé que Scopus todavía era de pago, vaya. Perdonad un momento, Pedro, si accedes a través de la web de la biblioteca y buscas Scopus en las bases de datos, estando logueado como usuario de la UCM vas a poder acceder. Claro, pero por eso digo, pero aquí hay más gente de la UCM. Imaginad que hay una persona en su casa. Ya, que claro, no es de la digo... UCM. Ah, vale. Por eso me refería que tenía también... Ya. Yo de hecho, por ejemplo, a ver si tengo acceso por el navegador, pero no estoy con la VPN, lo más fácil es estar en la VPN. Entiendo que pueda haber gente en la sala que no tenga acceso a Scopus, ¿vale? Claro. A ver, yo hace unos años trabajaba en el CENIC y todavía a la FECID le pedíamos ayuda para la suscripción a WOS y a Scopus. Creo que no ha cambiado la cosa. Bueno, en cualquier caso no es importante. Si tampoco para chequear las búsquedas no hace falta entrar, ¿vale? Me refiero, lo voy a hacer con Google Scholar. ¿Vale? Corregidme si me he equivocado, vamos, pero creo que es el detalle que yo quería expresar era ese, que pueda haber alguien que no sea del UCM y que no tenga acceso a Scopus. Bueno, entonces, probablemente alguien que lance una búsqueda en Google Scholar así de primeras, pues sea, bueno, tengo aquí el buscador de Google Scholar, sea, por ejemplo, yo qué sé, bibliotecas públicas, perdón, sé que se va a ver en pequeño, ¿vale? Pero ahora sale en grande, bibliotecas públicas y capital social, por ejemplo. Una persona, ya digo, totalmente ajena al ámbito de las ecuaciones de búsqueda y demás. Claro, esto cómo se puede... Vale, María Jesús, me lo apunto. Luego voy a lanzar varios ejemplos, lo del discurso del odio. Vale, entonces, aquí hay dos temas realmente. Y un tema, por ejemplo, es principal, sería el de bibliotecas públicas. Y un tema, podríamos decir, adyacente o un tema que queremos ver en el primer tema, en ese primer gran tema, sería el de capital social. Vale, claro, aquí una persona quizá más relacionada con el ámbito de las búsquedas y de la información y comunicación científica, pues diría, oye, primero acota, digamos, voy a ampliar aquí que se vea, acota, digamos, tus conceptos con comillas, por así decirlo, ¿no? Porque estas bibliotecas públicas realmente es un concepto de dos palabras. Y capital social, pues lo mismo. Entonces ya sería cuestión de ir avanzando y matizando. Y le dices, oye, que mira, que es que en Google Scholar, pues bueno, el espacio vacío actúa como AND, ¿no? Como el operador AND. Incluso sería también bueno poner esto. Y si quisiésemos ganar en precisión, que este concepto de precisión, entiendo que mucha gente lo conocerá, también lo explico. Muchas veces se atribuye precisión al sistema de recuperación de información, pero es verdad que las personas cuando hacemos búsquedas decimos he ganado en precisión o he hecho una búsqueda más precisa que una búsqueda que era más exhaustiva, ¿no? Entonces, probablemente alguien esté pensando, claro, pues si quieres ganar en precisión, tú vas y le añades aquí el in-title, de tal forma que los documentos que vas a recuperar
pues van a ser documentos que al menos, en este caso, llevan bibliotecas públicas en el título de los documentos. Y ya, si quieres acotar también mucho, resalto eso de mucho, en precisión, pues dices, venga, y además que tenga capital social también en el título. Sé que hay un campo, el All in Title, en Google Scholar. A mí, de hecho, mi experiencia me dice que no me gusta usarlo por eso, porque mi experiencia me dice que se cuela muchas veces, entre comillas, utilizo esa expresión. No me funciona en algunas ocasiones, entonces prefiero no usarlo, ¿vale? Entonces, aquí estoy buscando en el título de los documentos bibliotecas públicas y a la vez en el título de los documentos capital social. Si lanzo esto, ya no va a haber 265.000 resultados, va a haber muchos menos, ¿vale? Concretamente 8. Claro, y a lo mejor alguien dice, son pocos, ¿no? Voy a probar para ampliar, en esa búsqueda voy a aprovechar para, bueno, voy a plantear otra búsqueda para ganar en algo en exhaustividad. Pues bien, esto está en español. Claro, hay documentos que van sobre estos temas que están en otros idiomas. Entonces, a lo mejor a alguien se le ocurre y dice, venga, pues busco bibliotecas públicas en inglés, si manejas el inglés, ¿no? Public Libraries, por ejemplo. Pues ya está. Aquí lo tienes, cierras en paréntesis un poco para acotar, que Google también los acepta. Y, claro, aquí, si hemos puesto Public Libraries en inglés, lo más correcto sería también buscar el concepto de capital social en inglés, que esté muy parecido, también en el título. ¿Vale? Lo pongo aquí con comillas y pongo social capital, por ejemplo. ¿Vale? Y cierro también esto en comillas, perdón, en paréntesis y para adelante. Aquí, por ejemplo, he ganado ya 82 resultados. Bueno, pues son más de 8. Si te manejas bien en inglés y te manejas bien en español en este caso, pues ya tienes aquí documentos que son, iba a decir, probablemente te vayan a resultar muy relevantes cuando los descubras. ¿Por qué? Porque llevan los dos conceptos que tú estás buscando, los llevan en el título. ¿Vale? Entonces, frente a esos 265.000 resultados del principio versus estos 82, yo creo que un buen punto de partida serían estos 82. Todo esto lo digo perdón, estoy también con el tic de citas, ¿vale? O sea, estoy hablando de 82 porque salen aquí 82. Si quito lo de citas, pues serían 51, ¿vale? Estos serían documentos muy relevantes para tu necesidad de información en este caso. Y también es cierto que no habría que desdeñar los otros. O sea, en este caso, por ejemplo, podríamos decir, vale, pues lanza esta misma búsqueda, oye, pero el concepto adyacente no hace falta que lo busques en el título. Con que aparezca en el paper, bueno, en el paper o en el documento, ya valdría. ¿Vale? Pues aquí tenemos una búsqueda que va a recuperar, va a ir sí o sí, probablemente sí o sí, muy probablemente, de bibliotecas públicas y además, en algún momento, en algún lugar de su texto, va a hablar de capital social en español o en inglés. Esto, fijaros, frente a 51 resultados de una búsqueda muy precisa, pues ganamos 718. Yo para buscar sobre este tema, por ejemplo, empezaría por aquí. Empezaría por esos 51 y, bueno, luego también haría la jugada de ir viendo qué citan, cuáles son las referencias de cada trabajo, ir moviéndome por ahí. Estos ejemplos que estoy poniendo son en Google Scholar, ¿vale? En Google Scholar es verdad que tampoco hay tantos campos disponibles para matizar esas búsquedas, para concretizar esas búsquedas, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en Scopus pues me atrevo a decir que hay 100 campos diferentes. Pues es cierto, ¿no? Google Scholar tiene también el de Author, el de Source y bueno, de todas formas, con esta opción de InTitle ya se gana bastante. Entonces, claro, ¿de qué va este taller? Porque me he ido aquí a esto de las búsquedas. Mi taller va de hacer un buen prompt para pedirle a una inteligencia artificial generativa que nos construya una ecuación en este sentido. ¿Y en qué sentido? ¿Bajo qué precepto? Bajo dos preceptos. ¿De acuerdo? El de precisión, vamos a decir precisión máxima, lo llamo así, ¿vale? Precisión alta, precisión máxima, precisión alta, y vamos a decir también precisión media. Claro, estos criterios los pongo yo, ¿de acuerdo? Son criterios que podrían ser otros. Podríamos decir, oye, yo es que prefiero una búsqueda exhaustiva. Imaginad que estáis haciendo, en el ámbito ya más académico o científico, que estáis haciendo un mapeo científico. Oye, pues a lo mejor esos 52 resultados solo no te sirven. O quizás sí, ¿no? Pero bueno, iría mejor abarcar cuanto más mejor y ya empezar, en vez de hacer una preselección primera en base a precisión, hacer, digamos, una por eliminación, ir eliminando, ¿no? Teniendo casi todos, teniendo todos los que van sobre esos temas, ir eliminando. Pues es cierto, ¿vale? O sea, que esos criterios realmente para el taller los he puesto yo. Claro, y quizá una persona, antes de empezar a buscar en ChatGPT, pues ya lo veis aquí en pantalla, es la versión, insisto, gratuita, y entonces le podría decir, oye, voy a utilizar el lenguaje coloquial, ¿vale? Como podríamos hablar cada persona en nuestros ordenadores.
oye, me das una búsqueda sobre bibliotecas y capital social y para Google Scholar, y a ver qué me dice, ¿vale? A ver qué me dice. Es o sea, este primer prompt es totalmente, bueno, cotidiano, ¿vale? Cotidiano. Fijaros lo que hace ChatGPT, y esto es lo que digo que no sabía que iba a pasar, pero no sabía que me iba a encontrar. Lo que hace que ChatGPT, más que darte la ecuación de búsqueda, vale, y ahora, fijaros, también a lo mejor ha sido error mío, pero esto viene bien porque mucha gente, cotidianamente, accede a esta herramienta para hacer este tipo de uso de ChatGPT. Claro, aquí lo que sale es, salen enlaces a búsquedas, ¿vale? De Google, y salen, por ejemplo, autores y autoras que él entiende que están relacionados con el tema. ¿Cuál ha sido mi error o mi mejora? Vamos a decir, más que error, posible mejora. Decirle aquí a ChatGPT que en vez de búsqueda lo que quiero es una ecuación de búsqueda. ¿Vale? Una ecuación de búsqueda. Y a ver qué me dice ahora. Vale, ecuaciones de búsqueda, fijaros lo que hace. En este sentido, te plantea varias, ¿vale? Dice bibliotecas públicas en ambos idiomas. Y fijaros, está cogiendo casi lo que yo había predefinido antes, ¿vale? Y lo está haciendo, digamos, en cualquier parte del documento, ¿vale? Yo si lanzo esta búsqueda, de hecho, me vengo aquí a Google Scholar, es la que, bueno, obtenemos 14.500 resultados. No está mal, ¿vale? Pero quizás sean muchos aún. Antes, cuando hemos hecho la de 250.000 resultados, era porque yo creo que ni siquiera poníamos las comillas, ¿vale? Ni siquiera poníamos las comillas. Podemos decir, quizá esto haría falta más búsquedas para analizarlo, que bueno, no es desacertada esta búsqueda que nos da, perdón, que me voy de pantalla, no es desacertada esta ecuación que nos da, esta primera ecuación que nos da ChatGPT, ya me lío de herramientas, pero se puede matizar más y ganar, por ejemplo, en precisión, ¿vale? Desde luego, acertada es, porque no va a depender más de la base de datos que contenga algún tipo de ruido, por ejemplo, que obtener un documento que no vaya sobre bibliotecas públicas que de la búsqueda en sí. Lo que veo las siguientes es, por ejemplo, que acota a un tiempo concreto, a un intervalo de años, y también veo que acota también, por ejemplo, por tipo de extensión, en este caso, de país, .es, .mx, .ar y demás. ¿Vale? Entonces, claro, ¿yo cómo podría mejorar esto? Este primer prompt, que lo digo, me ha sorprendido un poco porque habitualmente no te lo da sin comillas. No sé si incluso ChatGPT está teniendo acceso a esta pestaña que tengo abierta en el navegador. Pero bueno, habitualmente en otras pruebas que he hecho te lo da incluso sin comillas, ¿vale? Sin comillas. Puede ser real ese aspecto. Entonces, nada, yo tengo aquí unos prompts que he diseñado en base a esta estructura, ¿vale? Y esta es una propuesta que es verdad que sobre ingeniería de prompts hay publicadas, pues bueno, varias estructuras para seguir con ellas, para lanzarlas, y la explico. Yo básicamente el prompt que yo voy a diseñar está hecho en base a un título. Concretamente vamos a ponerle, por ejemplo, búsquedas de información científica en Google Scholar. ¿Vale? El contexto. Claro, esto del contexto, ¿por qué lo digo? Bien, porque aquí es donde viene bien, bueno, es interesante, es útil decirle quién eres, qué eres o para qué. ¿Para qué estás usando en este caso? ¿Para qué estás haciendo esa búsqueda? En contexto, por ejemplo, ahora vais a ver el prompt, de hecho lo vamos a abrir. Yo le pongo que soy una persona que investiga, no le digo el tema tampoco, le digo simplemente que soy persona investigadora y que quiero lanzar unas búsquedas no sé si le digo, no recuerdo si le digo que soy profesor de información y documentación y que quiero lanzar unas búsquedas para obtener información científica. ¿Vale? Y claro, y le digo también en contexto, le digo que yo quiero que esas búsquedas se basen en un criterio de precisión y bueno, no tanto de exhaustividad, sino que le marco precisión máxima y precisión media. ¿Vale? Y le explico qué es esto de la precisión. Le digo, por ejemplo, que una búsqueda hecha utilizando los campos InTitle, ¿vale? InTitle aquí sería más precisa, y digo que la precisión ya sé que muchas veces es un calificativo del sistema de recuperación de información, pero bueno, también lo usamos en ese sentido las personas. Pues, por ejemplo, esta búsqueda que tenemos aquí sería más precisa que la anterior, que esta de aquí. Y si ponemos lo de InTitle en todos los conceptos, sería mucho más precisa que cualquiera, ¿vale? Con el riesgo de tener pocos documentos, de recuperar pocos documentos. Ese sería un poco el contexto, que me vengo aquí, el contexto. Claro, y le doy ejemplos. En mi prompt. Le digo, mira, este es un ejemplo de búsqueda sobre, de hecho, vais a ver que el de bibliotecas públicas y capital social lo planteo como ejemplo y le doy la solución a ese ejemplo. Para que él, digamos, la IA generativa, la aprenda, la tenga en cuenta.
a la hora luego de darme las respuestas. Le pongo 2 ejemplos y esto luego lo voy a discutir porque creo que incluso es problemático en este sentido y me explico. Casi hubiese sido mejor, y es una crítica que yo hago a mi PROM, hubiese sido mejor tener 2 PROM, uno para precisión máxima y otro diferente para precisión mínima. Ya son como 2 variables que yo le voy a introducir en el PROM a la IA generativa, pero que quizás sea mucho lío le cueste procesar. Y utilizo estos términos, pero en realidad luego vais a ver que lo que pasa es que no se los salta. De tantos que hay, se los salta, no los tiene en cuenta. ¿Vale? Y apreciaciones, esto es importante. Esto es importante por ejemplo, en los PROM de Google Scholar y de Scopus funcionan de manera diferente las bases de datos. Pues claro, aquí a esto no me he referido. Un segundo que bebo agua. A esto no me he referido, pero claro, aquí estamos buscando bibliotecas públicas y claro, en Scopus alguien está pensando, vaya, es que en Public Libraries, por ejemplo, podrías haber usado este comodín, ¿no? Del asterisco. Pues efectivamente. Y claro, esto en Google Scholar, yo también me baso todo un poco en mi experiencia. También me da muchos problemas el asterisco. De hecho, creo que funcionan me atrevo a decirlo. Si alguien tiene otra experiencia, será genial conocerla por el chat. Pero funcionan al final solo con conceptos, con búsqueda de una palabra. Cuando metes ecuaciones más amplias, el asterisco aquí rompe la búsqueda, ¿vale? Entonces, en Google Scholar, por ejemplo, yo tiendo a poner los singulares y los plurales en apartados diferentes. Yo, por ejemplo, imaginad que abro aquí esta búsqueda, pondría OR biblioteca pública, por si acaso hay algún documento que no se recupera buscando por plural, y Public Libraries, pues pondría aquí, por ejemplo, Public Library. ¿Vale? Esto ya, digo, es una concreción, algo muy concreto en base a mi experiencia y en base también a esta base de datos. En todo esto, en Scopus, pues lo podríamos haber hecho así y además del tirón nos llevamos que podemos estar recuperando documentos sobre bibliotecarios, bibliotecarias públicos, sobre Public Librarianship también y demás, ¿no? Porque, bueno, aquí encaja, digamos, coge la raíz y todo lo que venga después, ¿no? De esa raíz. Entonces, son cosas muy concretas de los recursos que concretamente yo estoy manejando en este taller, ¿vale? Entonces, aquí las apreciaciones sería el momento de indicárselo. Y luego también, interesante, es cómo le voy a pedir los mensajes después de este gran PROM. Cuando yo le digo, oye, ¿me ayudas con estas búsquedas? ¿Cómo voy a interaccionar con él? En este sentido, yo le voy a delimitar que le voy a decir tema, bibliotecas escolares y capital social, y luego le voy a decir grado de precisión. Y ya está. Precisión alta, precisión máxima, precisión media. Ahora mismo no recuerdo la nomenclatura que le he puesto y ahora la vemos con el PROM abierto. Y luego al final ya le pongo lo que me espero en la respuesta. Y aquí, por ejemplo, sí que le digo que una primera respuesta sería lo que yo le pido tal cual. Es decir, la ecuación que le ha montado en base a mis criterios. Pero luego le digo, por ejemplo, que trate de buscar conceptos cercanos. Es decir, capital social a lo mejor se puede entender también función social en ese sentido. ¿Vale? O beneficios sociales. Entonces, que trate de buscar conceptos similares y los una a ese concepto primero de capital social con el operador OR, ¿vale? Y entonces, a ver que me ofrezca una segunda búsqueda, una segunda ecuación de búsqueda que él monte, que él trate de montar y que para esa búsqueda de sinónimos utilice tipología científica también. Esto es muy curioso porque luego vais a ver el tema, esto es lo que más se le olvida, concretamente a ChatGPT. Aparte de que no te dice dónde los ha buscado, pues, por ejemplo, y Perplexity en dos momentos. En un primer momento sí que buscaba en repositorios de preprints, incluso en revistas como Infonomy y demás, pero en otras ocasiones busca simplemente en Wikipedia y demás, ¿vale? Entonces, esto yo siempre lo digo, hay que como que recordárselo 4 veces. Algo que se le olvida a la IA generativa, hay que recordárselo. Luego voy a hacer una pequeña broma con esto, pero viene más adelante. Aquí en esta diapositiva donde tenéis los enlaces a los PROM que yo he diseñado, os pongo, por ejemplo, este en doc, el de Google Scholar en doc, por el chat, lo tenéis ahí. Yo lo voy a abrir aquí en PDF para visualizarlo mejor. Quería ponerlo así en texto en bruto para que fuese más fácil copiar y pegarlo en vuestras IAs. Y bueno, yo abro aquí, déjame que abra el PROM que he preparado. A ver. Bueno, está por aquí. Vale, pues este es digamos que es en PDF.
acuerdo? Y fijaros la extensión del PROM. Claro, aquí digo donde esto realmente requiere tiempo. Una persona que va con prisa, por así decirlo, no va a escribir esto en el ChatGPT, por ejemplo. ¿Qué sucede? Que si tú los tienes guardados, pues puedes recurrir a ellos cuando quieras. De hecho, yo tengo varios guardados siempre y listo. Además, tengo teclas rápidas en el teclado para copiarlos al portapapeles y es que accedo, pulso Control Alt Y y me está copiando una búsqueda en una base, en MyNews, por ejemplo, en la base de datos MyNews. La pego y ahí la tengo, ¿no? Una búsqueda, iba a decir, kilométrica, por así decirlo, pues interesante. Entonces, fijaros, os explico así ampliamente el prompt que como prueba para este taller he diseñado. Pues efectivamente tiene un título, tiene un contexto, soy una persona que se dedica a la investigación, quiero lanzar una búsqueda en Google Scholar en base a dos posibilidades de precisión alta y media. Vale, esto es importante porque luego si interaccionas con él, dile este tipo de precisión, no digas precisión máxima, como había dicho yo antes, precisión alta y precisión media. ¿Vale? Y fijaros, le pongo aquí también otra pequeña acotación, que las búsquedas van a ser sobre un tema concreto, por ejemplo, bibliotecas públicas, o sobre ese tema más un aspecto sobre ese tema. ¿Vale? Yo es lo que he llamado aquí adyacente, creo que lo he llamado, ¿vale? Como diciendo, bueno, el capital social, pero no en cualquier lado, no en cualquier parte, en cualquier área, en cualquier disciplina, sino aplicado a bibliotecas públicas. ¿Vale? Le pongo ejemplos y yo le digo, claro, esto tú realmente lo tienes que saber, y viene un poco el tema claro, para hacer este prompt tienes que ser o documentalista, ¿no? O trabajar muy bien las búsquedas avanzadas, en este caso en Google Scholar, o bueno, haber hecho más prompt, haber hecho más pruebas, ¿vale? haber hecho más búsquedas en Google Scholar para tú definir esa precisión alta. Esto es interesante. Luego, en conclusiones finales, lo voy a decir, porque lo que se puede hacer también en esa propuesta que se ha hecho en la mesa 2 es también hacer un pequeño repositorio, por ejemplo, de prompts para búsquedas en diferentes bases de datos. Que esto, lo que he visto en los últimos días, se está planteando repositorios de algoritmos para ver cómo funcionan los algoritmos de las IAs. Pues bien, podríamos hacer y esto, por ejemplo, bueno, estoy aquí hablando, pero me viene a la palabra Venceslao y Daniel Torres Salinas, pues que en su publicación que van actualizando cada poco, pues tienen así como recogido propuestas, ¿no? Pues sería muy útil, ¿vale? Sería muy útil. No sé si con tanto alcance como lo tiene, por ejemplo, recursos educativos en abierto en un repositorio institucional de una universidad, pero bueno, quiero decir que a lo mejor no hace falta que sea una colección de prompts, pero se puede hacer un pequeño repositorio de prompts, ¿no? Por así decirlo. Digo colección en el sentido de, por ejemplo, en Docta o donde sea, ¿no? Que sé que tienen su sección de REA y demás. Y bueno, aquí vais viendo en pantalla, supongo que lo podéis ver en análisis, en vuestros dispositivos, quizá incluso detectéis un pequeño error, puede ser, ¿vale? Porque he preparado 2 prompts así para Scopus también. Me he dado cuenta justo casi al empezar que en el prompt de Google, luego por aquí abajo ponía Scopus, claro, porque yo copié y pegué y mira, se me había escapado, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. De todas formas, esto entra dentro de lo que sería la retroalimentación de tu prompt, ¿vale? Es decir, a ver cómo funciona y cómo le voy retroalimentando en base a lo que voy obteniendo, ¿vale? Entonces, nada, lo voy a lanzar así en directo y ahora, por ejemplo, María Jesús Colmenero, que veo que habías dicho lo del discurso del odio, pues puedo utilizar ese concepto para hacer una búsqueda, ¿vale? Y nada, dejadme que lo copie el prompt. Vale, lo tengo aquí. Voy a empezar utilizando ChatGPT, que esto también era parte del taller, utilizar 2 IAs para ver para poder compararlas. Y nada, vale, yo tengo copiado el prompt. Lo que voy a hacer es borrar este chat. No sé si al tener la misma sesión activa va a afectar, digamos, que va a condicionar un poco la respuesta, pero bueno, no tengo otra opción ahora mismo. Claro, aquí está copiado ya el prompt en ChatGPT. No lo he dicho, pero el prompt está redactado en forma de Markdown, ¿vale? Con los niveles tipo Markdown, porque he leído, y bueno, esto lo hace mucha gente también, que están preparados para entender también Markdown, ¿vale? Esta nomenclatura. Entonces, le ayuda mucho a vertebrarse, digamos, en la recepción. Bueno, aquí ChatGPT me dice que adelante, que me puede ayudar, y nada, por hacer un poco de alusión al tema, María Jesús, pongo discurso del odio. Ahora, si queréis, hacemos uno con 2 temas, ¿vale? O sea, tema adyacente. Perdón, que pongo mal. Y precisión, no sé cuál quieres, María Jesús. Si quieres pongo precisión alta, pongo todas, ¿vale? Y luego ahora le pedimos precisión media y listo. Vale, aquí lo que va a hacer ChatGPT, pues bueno, pone ahí que está buscando en la web. Y fijaros,
creo que, a ver, yo aquí es el momento de que la persona que está utilizando ahora mismo la herramienta de IA generativa evalúe, ¿no? Evalúe el resultado. Pero también lo ofrezco a criterio de la gente que estéis en el taller. Ciertamente acertado en un primer momento, ¿vale? En un primer momento, esta búsqueda es la que yo le he dicho que tiene que ser en base a los criterios que yo le he dado. Es decir, que utiliza las palabras que yo le doy en 2 idiomas. Y efectivamente los une con un OR y está buscando la palabra más discurso del odio en español y hate speech en inglés. Aquí, bueno, quizá alguien conozca otro concepto más apropiado para discurso del odio en inglés, pero creo que es bastante acertado. Y bueno, salen 8.390 resultados, ¿vale? Interesante. Y luego la segunda ecuación que tenemos aquí es la que yo le he dicho que intente añadir en base a fuentes principalmente científicas, de hecho le digo científicas, que añada palabras cercanas al concepto clave. Y como veis, no sé si se ve bien en pantalla, sale discurso del odio, hace bien porque entiende o ha detectado que muchas veces en vez de discurso del odio aparece discurso de odio, ¿vale? Añade también, por ejemplo, incitación al odio, añade lenguaje de odio, ¿vale? Lenguaje ofensivo. Esto ya, sí, puede entenderse ya como discurso del odio también. Y bueno, intuyo que meterá lo mismo, pero en inglés, ¿vale? Bueno, y en inglés. Entonces, bien, ha tratado de hacer más exhaustiva nuestro conjunto de documentos recuperados. La lanzo aquí y a ver cuántos estaban antes. Bueno, es curioso, salen menos resultados así. A ver si... Habría que analizar por qué. Bueno, pues digo que es curioso porque al haber incluido OR y demás, pues se supone que tenía que aparecer más, ¿vale? Esto puede ser un momento de desfase también de los resultados que te está mostrando la herramienta. Aquí, si no me equivoco, hemos puesto los 2 que estaban, hate speech, ¿vale? Es decir, que si está en este y el de más a la izquierda, que es el de discurso de odio, se supone que tenían que aparecer alguno más, ¿vale? Es curioso que aparezcan menos que con la primera búsqueda. Pero bueno, esto ya son aspectos de concretamente de Google Scholar, ¿vale? La verdad que lejos del taller estaría bien analizar por qué. Pero la ecuación en realidad, pues bueno, te da un primer acercamiento. Te ha intentado añadir aquí conceptos relevantes a tu búsqueda, ¿vale? O sea, bueno, relevantes cercanos a tu búsqueda y listo. Y fijaros, aquí sí que dice que este aspecto yo creo que de hecho es porque hoy no usé ChatGPT y creo que los primeros momentos que tú usas ChatGPT pues te añade esto de las citas, pero fijaros, son buenas citas también, bueno, buenas citas, perdón, buenas fuentes. A priori, sale Cielo, ¿vale? Sale CONICET, que creo que es de Argentina, si no me equivoco, ¿vale? Efectivamente sí, y están todos relacionados, estilo México, bueno, todos, salen dos grandes fuentes, pero es verdad que relacionadas con el ámbito académico-científico, ¿vale? Vamos a decir. Por lo menos no sale en páginas web de individuales, ¿vale? De personas individuales y bien, si sale Wikipedia, pues puede ser un buen momento como fuente primaria para buscar conceptos cercanos, pero oye, creo que en el ámbito académico-científico está muy bien que trate de encontrar conceptos cercanos a través de documentación científica. Por ejemplo, esto es, me atrevo a decir que es un artículo publicado. Voy a decir una tesis, pero es un artículo publicado. Probablemente lo que haya intentado hacer aquí la IA es ver qué keywords, por ejemplo, tenían este artículo y tratar de añadirlas a nuestra ecuación de búsqueda, ¿vale? Esto es la búsqueda con precisión alta. Voy a hacer ahora para que veáis un poco la diferencia con precisión media. Mismo tema, perdón, le pongo, esto lo va a leer, ¿vale? Mismo tema y precisión media. Vale, lanzo aquí y aquí el requerimiento era que bueno, de hecho es que como es un tema único, no va a ser posible analizar esta precisión media. Esta precisión media va más enfocada también cuando tienes, por ejemplo, bibliotecas públicas y capital social, que bibliotecas públicas lo va a buscar en el título y fijaros aquí cómo construiría la ecuación. El resto de conceptos los va a tratar, o sea, los incluye para recuperar en cualquier parte del documento, ¿vale? Ya digo, como en este ejemplo hemos utilizado el tema del discurso del odio, que es único, no tendría mucho sentido, pero bueno, voy a lanzar las búsquedas por curiosidad. Digo que no tenía mucho sentido porque el PROMPT no estaba preparado para esto, ¿vale? Salen 3.210 resultados, ¿vale? Aquí acota más todavía, esto ya digo que no, el PROMPT no estaba preparado para esto. Y aquí en la siguiente, pues me imagino que saldrán un poco más de 3.200, 3.990. Bueno, pero son estrategias que como un primer, digamos, en un primer nivel de búsqueda de información pueden estar interesantes, puede ser un uso legítimo para utilizar la IA. No venir a la IA a preguntarle que me diga algo
científico sobre discursos del odio, sino que me dé ecuaciones de búsqueda para yo luego lanzarlas en bases de datos científicas. ¿Vale? Voy a hacer... Bueno, ¿alguien tiene otro tema? Si queréis poner otro tema por el chat, y si puede ser de estos que son dobles, es decir, bibliotecas públicas y capital social, ¿vale? Que sea, o sea, capital social en bibliotecas públicas o, yo qué sé, rendimiento académico y bibliotecas universitarias, también es un buen tema. Yo, como veis, lo englobo todo en el ámbito de las bibliotecas, pero me podéis decir uno que sea de más allá, ¿vale? Voy a hacer lo mismo en Perplexity para que veáis un poco la diferencia. De hecho, fijaros, para analizar la diferencia de Perplexity y ChatGPT, en este caso, voy a ir lanzando, dejo ahí en pausa lo del chat por si alguien quiere escribir, voy a lanzar el mismo prompt, ¿vale? El mismo prompt, a ver cómo nos lo da Perplexity, las diferencias también en la interfaz y demás. ¿Vale? Lo lanzo aquí. Bueno, aquí está, de hecho está ya buscando fuentes, está buscando como fuentes en que basar las búsquedas de Google. Veo que aparecen páginas web realmente, pero bueno, lo dejamos ahí en paso, como en ese sentido todavía no nos afecta. Y me dice que sí, que genial. Entonces le voy a poner aquí lo mismo que le hemos hecho antes en ChatGPT, voy a poner el tema discurso del odio y precisión alta, ¿vale? Para ver Vale, Maite, genial. Ahora me apunto ese de... O Ana también, filtro burbuja, investigaciones académicas. Ahora como ejemplo, trato de lanzar los dos. ¿Vale? Fijaros, en la búsqueda de Perplexity, lo que voy a hacer ahora es ponerlas casi a la vez para diferenciarlas. Esta búsqueda sería la precisa de Perplexity. Voy a hacer una comparativa así rápida, tenía que haber preparado la tabla antes, pero bueno. Esta búsqueda, digamos, es la que precisión alta de Perplexity. Ahora pongo aquí Perplexity. Voy a quitarlo del corrección para que no salga. ¿Vale? Perplexity y ChatGPT. Y ahora recupero un poco también la de ChatGPT, la primera que me ha dado. Vale. Bueno, aquí en la comparativa, rápidamente. Precisión alta ambos. Aquí lo que veo, por ejemplo, en Perplexity es que la primera búsqueda que da ya ha tratado por ejemplo, de utilizar plurales, ¿vale? Plurales en discursos del odio, discursos de odio. También lo veo ahí, ¿vale? Y ha añadido también un concepto, de hecho aquí en todo también en título, y yo creo, sinceramente, la voy a lanzar, creo que aquí Perplexity se ha colado bastante, ¿vale? Se ha colado y os digo por qué. Porque está uniendo dos cosas que en el script no le estoy indicando, ¿vale? Perdón, aquí en Google Scholar la lanzo. Vale, 341. Claro, pero fijaros, es verdad que aparece hate speech y discurso de odio en la primera parte de la ecuación, en inglés, pero luego además ha añadido 4 criterios, o sea, 4 conceptos que van a estar sí o sí. Entonces, esta búsqueda que iría precisa, más exhaustiva que algo más exhaustiva que esta que tenemos ahora mismo aquí en pantalla, realmente aquí lo que estamos haciendo es buscar, sí, discurso del odio, pero relacionado con estos 4 conceptos de aquí abajo, ¿vale? Libertad de expresión, veo por ahí. Entonces, realmente ha ido más allá Perplexity. Lo está limitando un poco a estos 4 conceptos y realmente la buena hubiese sido esta. De hecho, déjame que a lo mejor el que se está colando soy yo porque a lo mejor he copiado la segunda, pero no, he copiado la primera que da, ¿vale? O sea, la más fidedigna, digamos, a los criterios que yo le ponía. Entonces, esta búsqueda hubiese sido la más correcta en base al prompt que yo le he matizado. Y aquí tendríamos, fijaros, unos resultados muy parecidos a los de la segunda, bueno, la parte B de la primera búsqueda hecha en Google, con ChatGPT. 8.360 resultados que van a ir de discurso del odio. Me atrevo a decir que sí o sí, porque el concepto en varias variantes, ¿vale? En varias formas de decirlo, aparece en el título de los documentos. Ya digo que esto luego, pues, habría que analizarlo y ver si realmente luego los trabajos tratan sobre discurso del odio. ¿Vale? Perplexity aquí, pues esto no me lo esperaba. De hecho, estoy un poco... Perplexity suele funcionar bastante mejor. Lo que sí que veo aquí en Perplexity es que también da las fuentes, ¿vale? Por ejemplo, un documento esto parece un código penal, por lo que veo aquí, ha tratado de buscar sinónimos de de discurso del odio como incitación al odio en documentos legales de España, ¿vale? Este de incitación al odio no ha salido en esa búsqueda, pero porque estaba en la segunda que nos ofrece, donde la IA trata de incluir
conceptos cercanos, ¿vale? Veo, por ejemplo, aquí el 4 es Aranzadi, ¿vale? También esto, bueno, me imagino que es una ley también, ¿vale? Iba a decir una noticia, pero no es una ley, y listo, ¿vale? Para ver cómo funciona. Sí, Óscar, efectivamente, veo por el chat que se dice tema y subtema. Esto puede ser, ¿vale? De hecho, si queréis, ahora lanzo uno en Perplexity con estas dos opciones cada Ana y Maite Pelacho, porque son de dos temas, tema principal y tema adyacente. Lo que pasa es que en el prompt, no sé si lo podéis ver, de hecho, en vuestro prompt, esto probablemente es un error mío también, que tendría que retroalimentar el prompt, porque en un momento dado, en el prompt yo sí que le ponía que si no le digo un tema, perdón, si no van dos temas, que solo es de uno, ¿vale? De hecho, a ver, lo voy a revisar. Sí, de hecho, fijaros, el prompt aquí dice, las búsquedas van a ser sobre un tema concreto o sobre algún aspecto de un tema, ¿vale? Entonces, claro, esto es lo que yo decía al principio, quizá para mayor efectividad del prompt, hubiese sido mejor, déjate de hacer un prompt con dos precisiones y haz uno para precisión alta y uno para precisión media, ¿vale? Esto, vamos, segurísimo, y así sí que funcionaría bien. Aquí lo que pasa es que quizá yo no lo haya dejado claro el O, que son dos opciones. O una que va sobre un tema concreto y entonces vas a buscar solo bibliotecas públicas o que van de un tema y el tema adyacente. De hecho, quizá el error también haya sido que los ejemplos se han limitado solo a uno del tema principal más el adyacente. Quizá con otro ejemplo aquí de un tema único hubiese sido también un prompt válido, ¿vale? En cualquier caso, esto viene muy bien que pase en directo. De hecho, es que es muy difícil controlar estos aspectos. Pero claro, yo aquí lo que haría sería venir aquí y decirle, venga, pues rediseño el prompt para la próxima, ¿vale? Ejemplo con precisión alta, voy a ponerlo rápido, cuando un tema, ¿vale? Y aquí pondría el ejemplo, ¿vale? Entonces, esta retroalimentación también es un momento clave de la ingeniería de prompts, ¿vale? De cuando la persona dice, oye, que es que tengo que mejorarlo. Y bueno, son 4 líneas más, ¿vale? Así que interesante. Gracias, Óscar. De hecho, voy a lanzar el de bibliotecas públicas y ciencia ciudadana. A ver si... Maite, no sé si tú conoces, digamos, bibliografía al respecto y puedes también evaluar la búsqueda, ¿vale? Voy a hacerlo con ChatGPT, ¿vale? Tema y precisión. No sé si la precisión queréis que sea una concreta, pero si no, pues hago las dos, ¿vale? Sin problema. Precisión alta. A ver qué hace ChatGPT. Mira, ahí es que eso tenía que hacerlo un poco más visible, ChatGPT. Ha habido un momento que ha salido el icono también de Elsevier y estaría bien ver a dónde ha ido de Elsevier. Como no sé si se ha apreciado aquí, ¿no? A ver si luego salen las referencias abajo. Bueno, sale como referencia MDPI. A lo mejor alguien por el chat tiene una crítica de que está usando MDPI como fuente. Bueno, sería interesante, aunque es otro tema, sería interesante. Aquí, por ejemplo, esta búsqueda, la voy a poner en la tabla para compararla mejor. A ver, la tabla la tengo aquí. Borro esta, ¿vale? Y la búsqueda que ha hecho, por ejemplo, es, en título, biblioteca pública o bibliotecas públicas, el concepto en español y en plural o singular, y el concepto también en plural y en singular en inglés. De momento va bien. Y luego a todo este primer bloque le añade un AND, que es correcto, porque estamos buscando los dos temas de manera precisa y alta, y le ha metido ciencia ciudadana en el título y citizen science también en el título. A priori creo que está bien. Bueno, creo que está bien. Para mí sería válida, ¿vale? Aquí estoy hablando ahora mismo como persona que ha hecho el prompt y persona que estaría buscando, ¿no? Aquí, claro, la validez de la ecuación total la tiene la persona experta en estos temas, ¿vale? También hay que decirlo. Pero a priori es una búsqueda interesante y fijaros, Maite, no sé si conoces que hay mucha literatura publicada al respecto. Estos serían los resultados de la ecuación precisa alta, ¿vale? Es decir, ahora le podemos pedir que haga lo mismo con precisa media, ¿vale? Que va a tratar de ampliarla. Pero estos 8 documentos pues serían interesantes para empezar a leer sobre bibliotecas públicas y ciencia ciudadana. Vale, lo que esperabas. Vale, voy a revisar el resultado, porque la respuesta 2B es la que ChatGPT trata de añadir documentos cercanos, ¿vale? Veo, por ejemplo, que ha añadido Participatory Research, investigación participativa. La voy a lanzar directamente y a ver qué sucede. Bueno, se recuperan 24 resultados. Aunque son pocos, podemos decir que es el triple, ¿vale? La proporción del triple queda bien.
decirla. Pero bueno, alguno así, por ejemplo, que no estuviese en la primera búsqueda, voy bajando. Este, por ejemplo, ¿vale? Co-Creating Public Library Futures, an Emerging Manifesto, pues puede ser interesante, ¿vale? Este documento puede ser interesante. Insisto que aquí, por ejemplo, Maite, probablemente su criterio sea mejor, pero vamos, va sobre el tema, parece ser, y no estaba recuperado en la primera ecuación. Vale, aquí, por ejemplo, este otro, un programa de evaluación para un centro comunitario joven, inspirado en voces visuales, vamos a decir, y en el método de la investigación participativa comunitaria. Perdonad que traduzca así sobre la marcha, ¿vale? Pero bueno, creo que ese concepto se podría traducir así. Entonces, hemos ganado algo de literatura, que probablemente sea bueno, pertinente al tema y relevante para nuestro interés. Si queréis, lo que puedo hacer es plantear esta misma búsqueda esta petición de PROM a Perplexity para comparar un poco también los resultados que nos da, ¿vale? De ecuación de búsqueda. Sigue siendo precisión alta, pues bueno, aquí estaría. Bueno, también para hacer el taller, os cuento así por encima, también planteé usar Find y no sé cuál era, si era Perplexity o Find, te incluía gráficos de sus respuestas, que estaba muy bien un poco para ubicarte. Aquí veo algo positivo y es, por ejemplo, que está buscando conceptos relevantes, me voy siempre a relevantes, conceptos cercanos, por ejemplo, en un documento de USAL, que me imagino que será probablemente del repositorio de la Universidad de Salamanca. Veo también, por ejemplo, el blog de Julio Alonso Arévalo, ¿vale? De Universo Abierto, me parece bien. O sea, probablemente Julio Alonso Arévalo lo que está haciendo en este documento es, sintetizar lo que hay en otro, ¿vale? Como curador de contenidos, pues creo que es bastante fiable Julio Alonso Arévalo. Y bueno, luego para ver las fuentes aquí, pues por ejemplo, veo también, por ejemplo, el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España ha tratado de recuperar documentos de ahí. Y mira, pues esto es interesante, Maite. Genial, sí, lo que comentas por el chat. Claro, es lo que digo, que este prompt realmente iría bien para que una persona que está buscando sobre un tema, y claro, se entiende que tiene una necesidad de información, pero se entiende también que es cercana al área, ¿no? Al área del que está buscando. Pero, pues bien, sería como primer momento y luego analizar la disputa, quizá incluso en el momento de discusión, el apartado de discusión de esos trabajos, pues es donde se plantea que esos dos conceptos realmente son más diferentes que cercanos, ¿no? Entonces, sería interesante. Bueno, veo, por ejemplo, también una página web de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, y, por ejemplo, también una entrada del blog de la Biblioteca Nacional de España. No sé si me equivoco, el Consejo de Cooperación, no, el CCB, me estoy yendo al CCB. Bueno, aquí, o sea, son fuentes relacionadas con las bibliotecas y también, bueno, con un observatorio de ciencia ciudadana, ¿vale? Interesante. Y a todo esto voy a la respuesta de Perplexity para compararla con ChatGPT. Me vengo aquí a la tabla, ¿vale? Y esta es la que nos ha dado primero, la que nos ha dado primero Perplexity y la que nos ha dado primero ChatGPT en base a precisión alta y bueno, a este tema más tema adyacente. Bueno, por buscar diferencias veo aquí que utiliza también plural y singular de bibliotecas públicas, plural y singular es la misma, si no me equivoco. La estoy viendo diferente porque, básicamente porque he copiado en otro tipo de letra, ¿vale? Pero es la misma, ¿vale? Interesante que coincida. La pongo aquí en el mismo tipo de letra, ¿vale? Creo que sí que es la misma, así a priori sensacional. Listo. Y a ver cuál ha dado Perplexity, si queréis comparamos esta, cuál ha dado buscando conceptos relacionados o cercanos, ¿vale? Según ese precepto que le hemos dado, perdón, aquí a la tabla. Vale, esto es Perplexity. Vale, esta es la de Perplexity. Voy de nuevo al ChatGPT a recuperar la que nos había dado ChatGPT. Para comparar. Bueno, a priori, solo con verlo veo más conceptos. O sea, ha utilizado más lo que le ha intuido palabras cercanas en el caso de ChatGPT. Y esto realmente haría falta, por ejemplo, analizarlo con calma, no en directo. Pero quizá, Maite, si estás viendo en pantalla, por ejemplo, ciencia ciudadana, citizen science, ciencia participativa, participatory science, investigación colaborativa y collaborative research. Aquí, por ejemplo, ChatGPT ve una diferencia. Sí, aquí han planteado, por ejemplo, centros comunitarios, community hubs. Aquí habían puesto community centers, es una diferencia que veo así a priori.
Y lo demás es que la verdad que es bastante similar. No sé si veo investigación participativa, también está aquí. Bueno, por curiosidad voy a lanzar la de Perplexity en lo que es el buscador. Y bueno, salen 9 resultados. 9 resultados. De hecho, antes salían 24. Habría que ver cuál es ese uno que difiere de los 8 de primeros de ChatGPT. Más que los resultados, lo que interesa es la ecuación que te da, que esté bien construida. Creo, claro, yo para esto voy a acabar un poco el experimento, sabiendo que son las 13:57. Bueno, habíamos marcado como 1 hora para 50 minutos realmente para el taller y sirve un poco para enfocar un poco las consideraciones finales. Claro, yo esto que estamos haciendo ahora te permite automatizar una tarea, que es la de construir ecuaciones de búsqueda a priori con ese prompt bien construido, aunque efectivamente, como ha dicho Óscar Pérez, habría que revisarlo y como planteo yo también, requiere una retroalimentación. Yo, por ejemplo, estos prompts que veis en pantalla, no los he hecho así de primeras. He hecho uno, lo he lanzado, he hecho otro, lo he lanzado y lo he ido precisando según lo que iba encontrando. Entonces, haría falta una precisión más, ¿vale? De hecho, yo votaría, por ejemplo, por decir, ¿qué quieres? ¿Precisión máxima? Pues ya está. Te dejas de precisión media al mismo prompt y le dejas, no le das tanta oportunidad para que se equivoque. Es decir, para que siga un único camino y ya está. Vas quitando como posibles ramificaciones que vaya a encontrar en su razonamiento, ¿no? Pues sería interesante. Pero a priori, la verdad que las búsquedas que hemos encontrado, las ecuaciones, claro, en base a esos criterios, son bastante aprovechables en ese sentido. Es decir, yo me fiaría de esta búsqueda. Me fiaría teniendo en cuenta que luego puedo ampliarla buscando en esa precisión media, ¿vale? Que va a buscar, por ejemplo, de hecho, esto no lo he hecho. Dejadme que lance para que veáis cómo interacciona el prompt. Mismo tema, precisión media. ¿Vale? A ver si lo hace bien. En este caso, ChatGPT, por ejemplo, solo. ¿Vale? Rápidamente. La llevo a la tabla para que se vea mejor. Aquí la tabla, perdón. Esta es la búsqueda de precisión media que según el prompt ha hecho ChatGPT. Y esto es la única diferencia que quería marcar. Efectivamente, como remarcábamos antes, al ser discurso del odio, el tema primero, no eran dos temas, aunque se podía haber dicho también discurso y odio, ¿no? Aunque hubiese sido otro tipo de búsqueda, porque el concepto realmente es discurso de odio. Aquí lo que ha hecho en esa búsqueda, ganando en exhaustividad, es, vale, el criterio principal, por ejemplo, aquí se establece como el primero que tú has puesto, bibliotecas públicas, eso también es discutible. Por ejemplo, a mí me interesaría más esta búsqueda, ¿vale? A priori, en un primer momento, exaltando la relevancia del concepto de biblioteca pública y luego ya ciencia ciudadana en cualquier parte del documento. Y, por ejemplo, estoy seguro que a Maite lo que le interesa de esta búsqueda es al revés, que ciencia ciudadana vaya como concepto principal y biblioteca como adyacente, ¿vale? Pues sería cierto. Esta búsqueda, por ejemplo, de más exhaustiva, me voy aquí al navegador, a ver, claro, va a dar 66 documentos, más documentos, pero probablemente yo lo que haría aquí sería una resta, ¿vale? Los 66 menos los 8 primeros, pues esos 56, 66 menos 8, ahora me estoy liando, 58, sí, 58, pues los analizaría viendo a ver dónde realmente, o sea, leyéndolos a fondo, viendo a ver dónde mencionan la ciencia ciudadana, ¿vale? Sabiendo que el paper o el documento va sobre bibliotecas, ¿vale? Pero bueno, sería una buena opción. Desde luego esto es acotar, porque si yo lanzo esta búsqueda, una búsqueda no profesional, por así decirlo, en Google Scholar, pues fijaros, frente a 66, que más o menos quedan próximos a nuestra necesidad, pues aquí tendríamos 111.000 resultados, ¿no? Entonces, poco a poco puedes ir acotando, ¿no? El tema de las comillas en el prompt, ni siquiera se lo he tenido que decir, creo, ¿vale? No sé si que se lo digo. Cuando es un concepto de más de una palabra, van encerrados en comillas. Pues genial, ¿no? Esto ya acotaría a 70, y esto la verdad que no difiere mucho de los 66. ¿Vale? Pero bueno, interesante este tipo de búsquedas. Ya digo que lo importante del prompt no son los resultados, que estoy enfocándolo todo mucho a cuánto se obtiene, sino en la capacidad que tenemos de automatizar la tarea de construir ecuaciones de búsqueda, probablemente con errores, es decir, con errores que hay que ir subsanando, o más que errores, posibilidades de mejora, ¿vale? Posibilidades de mejoras para economizar, pues tanto el uso de la IA como optimizar en este sentido el hecho de alcanzar más con lo que tenemos. ¿Vale? Me voy de nuevo a las diapositivas
bueno, esto era simplemente en acción y demás. Claro, el tema de las fuentes, las añaden. Mi experiencia es que ChatGPT, si no le pillas en ese momento que te da oportunidad de trabajar con ese motor que, la verdad que no estoy al día con esto, como no pago la versión de pago, creo que hay un momento que te dice, oye, ya has llegado al máximo, hasta tal hora no vas a poder seguir usando este modelo. Pues si le pillas en ese momento sí que te dice, al menos te añade abajo las fuentes. Yo lo que detecto en ChatGPT es que muchas veces te dice, lo he encontrado en libros y artículos del área, pero no te dice qué libros y artículos, ¿vale? Perplexity es más bueno en eso. De hecho, Perplexity va añadiendo por el texto los numeritos y luego incluso si tú sacas el PDF del prompt, te salen como tipo referencia, tipo cita referencia, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Lo que sí, lo dicho en el prompt, yo sí que en el prompt sí que lo digo, que trate de buscar esos conceptos cercanos, pero que sean, por ejemplo, pues esto, búsquedas científicas, preferible que utilices papers, chapters y demás, ¿vale? Ya digo, este criterio se podría modificar, utilizar un tesauro también, por ejemplo, y similar. Y esto es lo que yo digo que muchas veces, en mi experiencia, se lo tienes que repetir una y otra vez, ¿vale? Y bueno, aquí es donde decía la broma que iba a hacer antes, que recuerdo siempre al monologuista Goyo Jiménez. Conoceréis seguro el monólogo primero original de los americanos, cuando dice que va a pedir un café con la leche del tiempo, y es que se lo tiene que repetir como 4 o 5 veces al camarero, a la camarera, lo que sea, para que la leche vaya del tiempo y no esté ardiendo, ¿no? No esté ardiendo. Pues esto es lo mismo, todo el rato se lo tienes que repetir, ¿no? Es como que se le olvida, y digo se le olvida entre comillas, y es un poco una crítica a la transparencia de las fuentes que usan las IAs, ¿vale? Las IAs. Y este es el momento de evaluación, que ya lo he comentado a través del comentario de Óscar. Pues sí, creo que son demasiadas posibilidades, demasiados detalles, y lo mejor sería tener un prompt para uno y un prompt para otro, ¿vale? Sería un poco la idea. He añadido antes una idea de Isabel Iribarren en la mesa 2. Ahora no me sale. La he hecho mientras escuchaba la mesa 2 y ahora no soy capaz de recuperarla mientras hablo, pero bueno, a ver si sale de aquí al final. Falta ya una diapositiva nada más. Y sobre todo esto, ¿no? Que podemos utilizar la IA generativa para construir pequeñas herramientas para crear, en este caso, búsquedas y automatizar pues esa creación de búsquedas, siempre supervisando, claro, siempre supervisando. Y realmente tengo aquí también este comentario de las instrucciones customizadas, vamos a decirlo. Pues sí, pues ChatGPT, si tú te mueves mucho en un entorno de una base de datos, por ejemplo, tienes la opción también de en ChatGPT poner aquí esta opción de customizar y decirle, oye, ¿qué quieres que recuerde siempre? Yo, como veis aquí, no me importa enseñarlo, tengo puesto que utilice siempre un lenguaje igualitario, inclusivo y no sexista, y luego aparte, pues le tengo puesto que sepa, que se acuerde siempre que yo utilizo Linux y que prefiero no usar JavaScript. Como lo utilizo mucho para temas de programación y demás, pues muchas veces me da opciones con JavaScript o me dice software de Windows y de Mac, y yo al final dije, mira, lo pongo aquí y así ya nunca me sale con esas. Pues bueno, una opción sería, por ejemplo, delimitar aquí esos prompts. No sé cuánto espacio hay aquí, ¿vale? Para poner, pero sería una opción de en vez de meter el prompt cada vez, meter aquí las instrucciones para que siempre las recuerde, ¿vale? Sería una opción. Este aspecto de claves a recordar, por ejemplo, DeepSeek, que lo probé hace un mes, no lo vi, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ChatGPT por lo menos tiene esto bueno, ¿vale? Tiene esto bueno de que te deja customizarlo. Y es una forma también de superar sesgos, ¿sí? Marcándole ahí que, por lo menos en lo que es el mensaje que te llega. Y poco más. Creo que, sobre todo esto, he insistido al final, la idea es claro, que hace falta alguien que supervise y también incidir, por ejemplo, en ese detalle de crear un pequeño repositorio, por ejemplo, de prompts, ¿no? que estén hechos por personas autoras, ¿no? Con cierto respaldo, a lo mejor en búsqueda y recuperación de información o en otros temas que permitan su reutilización, ¿no? Pues eso estaría muy interesante. Y nada, ya me he excedido, son y 6, con esto acabo. Si tenéis algún comentario, crítica y demás, veo que quizá demos un pequeño descanso entre talleres, aunque veo a Miquela también a punto de hablar, así que adelante.